¿Qué tal? Dios les bendiga, paz de Cristo. Para mí es un privilegio el poder compartir en este día la palabra. Agradezco a sus pastores, al pastor Otoniel, a su esposa Hilda por la invitación y el honor que me han dado para traerles la palabra en este día hermoso y grandemente bendecido. Así que reciban un afectuoso saludo. Algunos de ustedes me conocen, algunos de ustedes me identifican, a mi esposa, a mí. Soy el pastor Abraham Rentería de Monte Sión, desde Colima. Tengo 3 hijos hermosos y les mandamos saludos y grandes bendiciones. Quisiera preguntar, ¿cuántos anhelan que la presencia de Dios arda en su vida como un fuego? Nosotros necesitamos ser un altar para Dios, donde ofrezcamos sacrificios que mantengan el fuego de su presencia ardiendo continuamente. Voy a leer lo que la palabra de Dios dice en Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. Levítico 6, 12 y 13 dice de la siguiente manera: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. He titulado este mensaje Altar para Dios. Si queremos que la presencia de Dios esté ardiendo como un fuego continuamente en nuestra vida, en nuestro corazón, bueno, debemos aprender a hacer altares para Dios, para que continuamente, como dice este versículo, el fuego esté ardiendo, el fuego no se apague, sino que ofrezcamos sacrificios y entonces esté ardiendo la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué era un altar? El altar era una piedra o conjunto de piedras que se formaban con una estructura especial, con una base encima, una base principal para depositar algo allí sobre esa base. Se levantaban piedras, se acomodaban piedras, se ponía una base y sobre esa base se ponía algo para poderse quemar y ofrecerse en sacrificio, ofrecerse en un holocausto. Regularmente esos altares se construían en los lugares altos, en las montañas, en las colinas, por la idea de que el lugar alto estaba un poco más cerca de Dios. Esa era la idea de los antepasados al construir y al edificar un altar. Funcionaba como un medio para acercarse a Dios. La gente ofrecía sacrificios, ofrecía ofrendas continuamente sobre el altar para tener comunión con Dios, para acercarse a Dios, para adorar a Dios, para tener una comunión, una relación íntima y cercana con Dios. También se usaba para reconciliación, había sacrificios, ofrendas que se ofrecían para poderse reconciliar con Dios. También los sacrificios se ofrecían para pedir el respaldo y la bendición de Dios, la cobertura de Dios, el cuidado de Dios sobre la vida de la persona, sobre su familia, sobre la nación, sobre aquel pueblo. El altar tenía el propósito entonces de acercar a las personas a Dios. Fungía como un medio, como un intermediario entre el hombre y Dios. Y era visto como una devoción. Era visto como algo sagrado el altar, pues se creía que allí Dios descendía y entonces participaba de los sacrificios y de las ofrendas que allí se ofrecían. Bíblicamente, nosotros podemos ver en el libro de Génesis y del Antiguo Testamento principalmente, que las personas acostumbraban levantar altares, las personas acostumbraban acercarse a Dios a través de sacrificios, las personas acostumbraban a hacer pactos con Dios a través de sacrificios en un altar. Y usted puede recordar muchos personajes, algunos personajes que edificaron altares, que construyeron altares con el propósito de alabar a Dios, de adorar a Dios, de acercarse a Dios. ¿Podrás recordar alguno de ellos? ¿Podrás mencionar algunos de ellos?
tal vez tú sepas de algunos personajes que construyeron altares. Pero mira, quiero mencionarte a 4 personajes, 4 personas que levantaron un altar, y quiero hacer ver el propósito y lo que sucedía cuando ellos levantaban un altar. El primero de ellos es Moisés. Moisés recibe una encomienda de parte de Dios. Moisés fue aquel hombre que Dios levantó, que Dios llamó, que Dios apartó para que fuera a Egipto a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés era parte de la familia real, había sido adoptado por la familia real, y entonces ahí creció y fue educado, pero al matar a un egipcio por defender a un israelita, huyó al desierto. Y allá en el desierto Dios lo encuentra, Dios lo llama y lo envía a Egipto para liberar con mano fuerte y poderosa al pueblo de Israel. Conocemos la historia de las 10 plagas, cómo el Señor al final abre el mar rojo de una manera maravillosa. Y entonces comienzan a caminar, a transitar, a peregrinar en el desierto. Y allí en el desierto Moisés recibe muchas instrucciones de parte de Dios. Y una de ellas es que tenía que apartar a Aarón y a sus hijos para ser sacerdotes en el pueblo de Israel. Y cuando Moisés recibe esa encomienda, entonces Moisés cumple con la palabra y manda llamar a Aarón y a su familia, a sus hijos, para consagrarlos al Señor. Dice Levítico capítulo 9, versículo 1 y 2. En el día 8, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelo delante del Señor. Entonces Aarón obedece a Moisés, obedece esa orden que Moisés había recibido de parte de Dios. Estaban preparándose para ofrecer un sacrificio, para ofrecer un holocausto en el altar y entonces así consagrarse al Señor. Dice el versículo 6, entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Gloria a Dios. Esto es lo hermoso y lo asombroso de este asunto. Cuando Moisés llama a Aarón y le dice que prepare un altar y que prepare un sacrificio, un holocausto, Moisés le dice: prepárense porque la gloria de Dios se les va a mostrar, la presencia de Dios se va a aparecer, ustedes verán la presencia del Dios poderoso que nos ha libertado de Egipto. Aleluya. Dice el versículo 24 que ellos alistaron todo. Si leemos el capítulo 9, vemos cómo lo alistaron, cómo prepararon, y entonces ellos ofrecieron ese sacrificio y de esa manera ellos fueron consagrados, de esa manera ellos fueron apartados para ser sacerdotes y servir como también un intermediario entre el pueblo y Dios, para enseñarle al pueblo las leyes, para enseñarle al pueblo la ley de Dios, las ordenanzas de Dios, para servir al pueblo, para dirigir al pueblo, pero también para interceder por el pueblo delante de la presencia de Dios. Y entonces dice el versículo 24 que ahora ellos ofrecen, Aarón y sus hijos preparan otro sacrificio, preparan otro altar, y ahí en ese sacrificio ellos hacen una ofrenda especial delante del Señor. Dice la Escritura en el capítulo 9 de Levítico que cuando ellos pusieron los animales sobre el altar, salió fuego de la presencia de Dios y consumió el holocausto que ellos habían preparado. Dice Levítico 9:24. Y salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros, adoraron y glorificaron el nombre del Señor. Moisés les había dicho: prepárense porque ustedes verán la gloria de Dios. Y podemos ver en este primer ejemplo que cuando levantamos un altar y ofrecemos sacrificio sobre el altar,
viene la gloria de Dios. El fuego del Señor sale de su presencia y entonces consume lo que hay en el altar, lo que se ha ofrecido como un holocausto, y entonces la gloria de Dios se manifiesta. Aleluya. Qué maravilloso momento el ver todo el pueblo estaba viendo el sacrificio que Aarón y sus hijos estaban ofreciendo delante del Señor, y entonces salió fuego de la presencia de Dios y consumió todo lo que había en el holocausto, en el altar, y todo el pueblo lo vio y se maravilló y glorificaron y adoraron el nombre del Señor. Aleluya, qué hermoso. Vemos aquí que el propósito del altar fue consagrarse. Ellos fueron apartados, fueron santificados. Esta es la idea de la santificación. La santificación es ser apartado, ser elegido para un servicio especial. Eso es la santificación. Usted y yo hemos sido santificados, hemos sido apartados, separados del mundo, del pecado, de la condenación, con un propósito específico de alabar, glorificar y servir con nuestra vida a nuestro Dios todopoderoso. Y cuando nuestra vida es un altar, entonces podemos ver la gloria de Dios. El fuego del Espíritu Santo va a caer sobre nosotros y se va a manifestar la gloria de Dios. Quiero mencionarte otro ejemplo. David, un hombre que la Escritura recuerda que fue conforme al corazón de Dios. Sucede, leemos en el primer libro de las Crónicas, capítulo 21, que David quiso censar al pueblo, quiso contar al pueblo, pero principalmente quiso contar a los hombres de edad avanzada, a los hombres que ya eran mayor de edad y que podían salir a la guerra. Leemos la Escritura, dice el versículo 1 del primer libro de Crónicas, del capítulo 21, que David fue tentado por Satanás, que David fue movido por Satanás para censar al pueblo, para contar su ejército. Vemos que este capítulo nos dice que eso desagradó a Dios en gran manera. Eso hizo enojar a Dios y entonces Dios envió un castigo a David. Podríamos preguntarnos, ¿cuál fue el problema con esto? ¿Por qué Dios se enojó? ¿Por qué Dios se molestó en censar al pueblo? Es algo similar de lo que hace el INEGI en estos tiempos, en estos días, contar a la población, tener un control de la población. Pero ¿será que Dios se enoje en este tiempo con el INEGI, con las naciones, por censar y llevar control de la humanidad? No, sino que hay algo en el corazón de David que lo movió a contar el pueblo. Lo que Dios había visto en el corazón de David es que David estaba poniendo su confianza en su ejército. David estaba poniendo su confianza en lo que él tenía y él estaba midiendo su fuerza para ver qué tan fuerte era para conquistar a otros pueblos, para prever si otros pueblos y naciones venían contra él a hacerle guerra, a pelear, y entonces él sabía qué fuerza tenía para hacerle frente a sus enemigos. Pero el pecado que hubo en el corazón de David es que David estaba confiando en sus fuerzas. David estaba confiando en su ejército. David estaba confiando en el recurso humano que él tenía a su disposición como un ejército para hacerle frente a sus enemigos. Esto encendió la ira de Dios, pues rápidamente Dios detectó esto y Dios detectó que el corazón de David se estaba apartando de la confianza en Dios, que el corazón de David se estaba alejando de la confianza en Dios. Pues usted y yo sabemos que Dios es todopoderoso, que Dios es grande, que Dios es fuerte y que nadie puede hacerle frente al Señor. Para Dios es igual. Para Dios es lo mismo salvar a un pueblo con 3 millones de personas que salgan a hacer guerra. Para Dios es lo mismo usar a 300,000 hombres en un ejército para hacerle frente a los enemigos. Para Dios es lo mismo usar a 3,000 personas, a 300, a 30 o aún a 3 personas para hacerle frente a una nación. Conocemos, por ejemplo, la historia de Gedeón, que solamente fue a pelear con 300 hombres, a hacerle frente a miles de personas que eran sus enemigos, pero Dios dio la victoria a través de aquellos 300 hombres, porque no fueron los hombres, no fue la destreza y la habilidad de aquellos hombres ni de Gedeón, sino que fue la presencia de Dios.
Dios mismo peleó por ellos y los libertó. David había sido testigo de cómo Dios podía manifestarse a través de sus vidas, pelear por ellos y entonces darles la victoria sobre sus enemigos. Aleluya. Lo que Dios había visto en David es que David estaba poniendo su confianza en el hombre, en los recursos de esta vida. A veces nosotros cometemos el mismo pecado, el mismo error. Ponemos nuestra confianza en las cosas de esta vida y descansamos, tenemos fe en esta vida, en los hombres, en las cosas materiales y nos olvidamos de Dios. Y entonces hay pecado en nuestra vida y por eso a veces la bendición de Dios se aleja de nosotros. Por eso a veces el fuego de Dios se aleja de nosotros, porque Dios se ha enojado contra nosotros, porque ha visto que hemos confiado mejor en otras cosas antes que confiar en Dios, que es todopoderoso. Si tienes algún problema, si tienes alguna necesidad, si tienes alguna dificultad, yo quiero invitarte a que confíes primeramente en Dios. No importa los recursos que tengas a tu alcance, recursos económicos, recursos materiales, cualquier recurso que tú tengas a tu alcance, no confíes en eso primero. Pon tu confianza en Dios y entonces serás bendecido, entonces serás prosperado, entonces verás la gloria de Dios. Dios levanta a un hombre llamado Gad, un hombre que era profeta, y el Señor envía a Gad, envía a este hombre a profetizarle a David, porque Dios había visto el corazón de David y entonces Dios molesto envía a Gad y da esta palabra. Dice la palabra de Dios en Primero de Crónicas, capítulo 21, versículos 11 y 12. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? David recibe una palabra de parte de Dios, y David se da cuenta que ha pecado. David se da cuenta que ha fallado delante de Dios. Entonces David dice: no, pues yo escojo mejor 3 días, que haya peste en mi pueblo, que haya mortandad en mi pueblo. Y entonces salió el ángel del Señor y comenzó a matar a personas del pueblo de Israel. Pero entonces David, al ver esto, tocó su corazón, se entristeció, y entonces él fue a un lugar, a la tierra de Arauna, y allí entonces él compró ese lugar y ahí edificó un altar. Ahí vio al ángel del Señor y edifica David un altar, dice el versículo 26, que cuando David edificó un altar para pedir perdón por su pecado y para pedir que cesara esa peste, que cesara esa mortandad, David levanta el altar, ofrece allí animales sobre el altar. Dice la escritura que salió fuego de la presencia de Dios y consumió ese altar, aleluya, consumió el holocausto que habría sobre el altar, gloria al Señor, y de esa manera cesó la mortandad. De esa manera el Señor detuvo su mano, gloria al Señor, aleluya. Podemos ver aquí que cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros cometemos un error delante de la presencia de Dios, lo que podemos hacer es edificar un altar. Y cuando edificamos un altar para reconciliarnos con el Señor, la gloria de Dios desciende, la presencia de Dios desciende. ¿Qué le estaba diciendo Dios a David a través de esta señal? Porque había salido fuego de su presencia. Dios le estaba diciendo a David que estaba aceptando su sacrificio y que estaba escuchando su oración y que actuaría conforme a su petición para que dejara de haber mortandad en el pueblo de Israel. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! ¡Qué hermoso, hermano, es saber la bendición que hay cuando nosotros edificamos un altar al Señor! Cuando hay pecado, cuando hay maldad en nuestra vida, cuando cometemos errores y hacemos cosas que desagradan al Señor,
El Señor puede reconciliarnos siempre y cuando nosotros nos humillemos y edifiquemos un altar y nos pongamos a cuentas con el Señor y clamemos, aleluya. En este tiempo de pandemia, nosotros necesitamos seguir orando, clamando, levantar un altar y pedirle al Señor que cese esta plaga, que cese esta mortandad. Y el Señor está escuchando las oraciones. No debemos cansarnos, no debemos dejar de clamar y de pedir por misericordia y que Dios detenga su mano. Así cuando haya un problema, una dificultad, pídele perdón al Señor, humíllate ante su presencia y entonces edifica un altar y ahí vendrá el fuego de Dios a consumir lo que ofrezcas sobre el altar. Habrá perdón, habrá reconciliación, habrá restauración y el Señor va a limpiar tu vida. Gloria al Señor. Vemos cómo en ese momento el ángel se detuvo, el Señor aceptó el altar, el sacrificio de David y entonces David pudo disfrutar de la bendición, de la presencia de Dios. Aleluya. Otro personaje es Salomón. David había tenido la intención de edificar un templo, una casa a Dios. Sin embargo, Dios le dijo a David, mira, tú no lo vas a hacer porque has sido un hombre guerrero, ha derramado mucha sangre sobre la tierra, pero yo voy a permitir que tu hijo, el que te suceda al trono, él va a edificar ese templo. Y entonces Dios levanta a Salomón, Dios lo confirma como rey, y ya que David había dejado todo listo para edificar el templo, Salomón se pone a trabajar para edificarlo. Y cuando queda listo ese templo glorioso y maravilloso, Salomón hace una oración hermosa. Usted puede leerlo en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 6 y capítulo 7, puede leer esta historia. Salomón congrega a todo el pueblo de Israel, lo tiene allí al pie del templo, la gente está viendo, está observando el templo glorioso y Salomón está haciendo una oración. Salomón había preparado altares para ofrecer allí sacrificios, ofrecer ahí holocaustos en gratitud, en celebración, en adoración al Señor por haberle permitido poder construir ese templo glorioso. Y también lo estaba haciendo Salomón con el propósito de santificar y consagrar el templo para Dios. Y Salomón hace una oración hermosa. Salomón dice, Señor, gracias por permitirme edificar este templo. Yo sé que los cielos de los cielos no te pueden contener. Tú no estás dentro del cielo, más bien tú estás fuera del cielo, del universo, y le pones límite, abrazas el universo, Señor. Yo sé que tú no podrás habitar en este templo hecho de manos de hombres, Señor, pero tú, Padre, santifica este lugar, consagra este lugar. Y Salomón sigue pidiéndole, Señor, cualquiera que venga a este templo a hacer una oración, a buscar tu rostro, a pedirte perdón por sus pecados, escucha la oración, restáuralo, manifiéstate a su vida, sé propicio, Señor, y contesta a favor de cualquier persona que venga a orar a este lugar, sea judío o sea extranjero, Señor, manifiéstate. Y entonces Salomón está orando, Salomón está alabando al Señor, Salomón está consagrando al Señor, y dice la Escritura que cuando Salomón acabó de orar, capítulo 7 del segundo libro de las Crónicas, versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó todo el templo. Aleluya. Podemos ver aquí cómo el Señor hace aparición, el Señor se manifiesta de una manera hermosa. La gloria del Señor llenó el templo. Muchos la conocemos como la Shekinah, y la Shekinah es la gloria visible de Dios. Es como una nube, como neblina que se manifestaba. Aleluya. Dice la Escritura que cuando Salomón acabó de orar, cayó fuego del cielo, consumió los holocaustos que estaban sobre el altar, y entonces la gloria de Dios llenó el templo. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Dios estaba aceptando la oración, Dios estaba aceptando el sacrificio, Dios estaba aceptando la construcción, y entonces Dios consagró el templo, habitó en el templo, y de esta manera
hermanos, el Señor se manifestó al pueblo y el pueblo vio la gloria de Dios. Dice la Escritura que los sacerdotes no pudieron entrar al templo porque estaba la gloria de Dios, porque estaba la presencia de Dios en aquel lugar. Aleluya. Qué momento tan glorioso, qué momento tan maravilloso. Ese es el poder de los altares. Este es el poder de cuando nosotros levantamos un altar para buscar la presencia de Dios, para alabar a Dios, para buscar que Él descienda en nuestra vida. Cuando levantamos un altar y ofrecemos sacrificios sobre el altar, la gloria de Dios desciende, la presencia de Dios baja como un fuego y entonces Él se manifiesta a favor de nuestra vida. Aleluya. Gloria al Señor. Qué maravilloso momento. El pueblo se alegró, el pueblo hizo fiesta por 7 días y alabaron y glorificaron al Señor. Era un fiestononón en aquel momento. ¿Cómo no? Pues habían visto descender la gloria de Dios. Aleluya. Por último, quiero mencionarte a Elías. ¿Cuántos hemos escuchado la historia de Elías? A muchos se nos hace familiar, pero si tú no la has escuchado, es una historia maravillosa que puedes encontrar en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Dice la Escritura que Elías se había cansado de que el pueblo de Israel estaba adorando a otros dioses, principalmente a Baal. Y entonces Elías reta a los profetas de Baal y les dice: ¿saben qué? Vayamos al Monte Carmelo. Vamos allá al Monte Carmelo y allá vamos a levantar un altar y vamos a ofrecer un sacrificio, un holocausto. Y aquel Dios que conteste con fuego del cielo, ese sea Dios, y a ese adorar. Y entonces subieron, prepararon el holocausto, prepararon el altar. Elías les dijo: ustedes edifiquen un altar, preparen su holocausto, le dijo a los profetas de Baal. Y Elías dijo: yo voy a preparar el mío, yo voy a alistar el mío, y cada quien va a orar y va a clamar a su Dios y a ver que Dios responde con fuego. Entonces ya estuvieron listos los altares y Elías les dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes, empiecen a clamar, a orar, a buscar a Baal para que él responda con fuego. Entonces los profetas comenzaron a clamar, a gritar: a Baal, respóndenos. 1, 2, 3 veces Elías los interrumpió y Elías les decía: clamen más fuerte, a lo mejor está dormido, clamen más fuerte, a lo mejor está distraído, está atendiendo otro problema, otro asunto, a lo mejor está muy lejos y no los escucha. Burlándose Elías de los profetas de Baal. Y entonces Elías se cansó y Elías dijo: ya basta, ya pasó el tiempo, les di tiempo suficiente y no vemos fuego del cielo, su Dios no ha respondido, ahora me toca a mí. Elías mandó a mojar el altar 3 veces, aleluya, bien húmedo, bien mojado el altar, para que no pensaran que había truco en aquel momento. Y entonces, después de haberlo mojado, Elías hace una oración sencilla con todo su corazón. Y Elías dice: Señor, te pido que manifiestes tu gloria para que este pueblo vea que tú eres Dios. Y dice la Escritura que cuando Elías estaba orando, cayó fuego del cielo, gloria a Dios. Cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Consumió el altar y la leña, las piedras, el polvo. Aún lamió el agua que estaba en la zanja que había hecho Elías alrededor del altar. El fuego de Dios lo consumió todo, aún el agua. Aleluya, descendió la gloria de Dios, bajó el fuego de Dios y se manifestó en aquel momento. Aleluya. Aquí vemos que el altar fue edificado con el propósito de mostrar y demostrarle a la gente el poder de Dios. Gloria al Señor. Cuando nosotros levantamos altares y ofrecemos sacrificios, tenemos el poder de Dios en nuestra vida constantemente. El fuego de Dios arde, el fuego de Dios desciende y entonces podemos mostrar a través de nuestra vida la presencia de Dios, el poder de Dios para cualquier situación, para cualquier dificultad. Aquí se cumple lo que dice Hechos 1:8, que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, que es como un fuego, que tendremos poder y autoridad para hacer señales, para echar fuera demonios, para orar por los enfermos y que ellos sanen por el poder de Dios. Es que no somos nosotros, es que no es nuestro poder, no es nuestra habilidad. Si nosotros aprendemos a hacer altares para Dios y a ofrecer sacrificios continuamente, el fuego de Dios arde
arderá todos los días y el poder de Dios estará activo en nuestra vida para mostrar la gloria de Dios. Aleluya. ¿Qué podemos nosotros sacrificar? ¿Qué podemos nosotros ofrecer sobre el altar? Ese altar es nuestra vida, ese altar es nuestro corazón que debe estar dispuesto para acercarnos a Dios todos los días. Pero ¿qué podemos ofrecer en el altar, en nuestra vida, que agrade a Dios y que glorifique a Dios? Porque mira, si edificamos un altar, si hay un altar, pero si no hay algo que pueda quemarse sobre el altar, no hay fuego. Aquellos personajes que te mencioné ofrecieron algo sobre el altar, edificaron el altar y ofrecieron algo para que hubiera fuego y la gloria de Dios se manifestara. Seguro solo habías escuchado que Elías era el único que había hecho descender fuego del cielo, pero ya te mencioné 4. Te mencioné a Moisés y Aarón, te mencioné a David, te mencioné a Salomón, Elías. Cuando ellos levantaron altares y ofrecieron sacrificios, el fuego de Dios salió de su presencia y consumió lo que había en el altar. Nuestra vida debe ser consagrada a Dios. Hay muchos que nada más se estancan en bautizarse y ya, y dejan de hacer lo malo. Esto es de admirarse, pero aún les falta consagrarse. Recuerda que la santificación es ser apartado para servir a Dios. Hay muchos que dejan de hacer lo malo, pero no están sirviendo a Dios. No están usando su vida para honrar y glorificar a Dios. Solamente han edificado un altar, pero no han ofrecido algo sobre el altar para ver el fuego de Dios sobre su vida. Hay quienes se han preguntado, ¿por qué no veo la presencia de Dios? Sí, has cambiado, has dejado malos hábitos, has dejado malas actitudes, malos pensamientos, te has apartado del pecado, todavía sigues practicando un poco alguno de ellos, pero estás en un proceso de cambio, de transformación, pero no has visto la gloria de Dios de forma maravillosa y gloriosa y te estás preguntando por qué, o tal vez quieras ver más de la presencia de Dios en tu vida. Entonces necesitas ofrecer algo sobre el altar, algo sobre tu vida. Aleluya. Y mira, la escritura nos dice qué es lo que podemos ofrecer sobre el altar. Levítico capítulo 6 era el capítulo que leíamos al principio, el capítulo base. Pero los versículos 14 y 15 dice lo siguiente: esa es la ley de la ofrenda. ¿Qué puedes ofrecer sobre el altar? Ofrenda. Lo ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomarán de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Fíjate cómo dice la escritura. Podemos ofrecer ofrendas. ¿Y esas ofrendas serán qué? Olor grato delante de Jehová, delante del Señor. Dice Deuteronomio 16, el versículo 16, la última parte: y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. ¿Sabes qué? A veces nos entregamos al Señor, pero olvidamos ofrecer nuestra economía y nuestras finanzas a Dios. Olvidamos rendir nuestras finanzas al Señor. Hay gente que no diezma, no le cree a Dios, no cree que Dios pueda bendecirlos cuando entreguen su diezmo, sus ofrendas. Hay gente que es mezquina para darle a Dios. Hay gente que en estos tiempos de crisis, aunque siguen trabajando y tal vez perciban menos de lo que percibían antes de que comenzara esta contingencia, han dejado de ser fieles, han dejado de diezmar, han dejado de ofrendar. ¿Y sabes qué refleja eso? Falta de fe ante un Dios poderoso. Porque ellos dicen, no, es que si diezmo, si ofrendo, esto me va a hacer falta para pagar esto, para completar mi despensa, para terminar la quincena. Hay incredulidad en sus vidas, aleluya. Y entonces Dios ve el corazón, y como David, el Señor enciende su ira contra la incredulidad, contra la desobediencia, y por eso no vemos la gloria de Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios, necesitas levantar un altar, reconciliarte con el Señor y ofrecer ofrendas económicas, tu ofrenda, tu diezmo, tu primicia, ponerlas sobre el altar para que sean consumidas y entonces sea olor grato delante del Señor. Cuando hay algo sobre el altar, el fuego desciende, y algo que debes ofrecer es tu economía. Sé fiel, entrega tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, y vas a ver la gloria de Dios. No importa la cantidad
importa la obediencia y la fidelidad. Así que debemos ofrecer nuestra economía al Señor y veremos la gloria de Dios. También dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aleluya. Alguien que ha aprendido a hacer un altar para Dios continuamente ofrece sacrificios de alabanza. Continuamente está alabando a Dios. Continuamente está glorificando a Dios. Aquel que se enfoca a alabar a Dios difícilmente se queja, difícilmente se preocupa. Si de repente llega el temor, si de repente llega la aflicción, si de repente como que quiere llegar el desánimo, pero cuando sabes que eres un altar y sabes que debe haber algo sobre el altar para ver el fuego de Dios y que el fuego arda continuamente, estás alabando en todo tiempo al Señor. Alabas a Dios en medio de la victoria, en medio de la abundancia, en medio de las conquistas. Alabas a Dios porque sabes que a través de Él has obtenido esas bendiciones, pero también alabas a Dios en medio de la crisis, en medio de la escasez, en medio de la dificultad. Lo alabas porque sabes que Él va a hacer algo en medio de ese problema, que su presencia va a descender y va a cambiar las circunstancias. Aleluya. Aquel que ha aprendido que su vida es un altar, continuamente está alabando y está glorificando a Dios, sea cual sea la situación que esté viviendo, sea cual sea la circunstancia que esté experimentando. Gloria al Señor. Dice Hebreos 13:15 que debemos ofrecer siempre sacrificios de alabanza. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Son las oraciones de los santos. En el diseño del tabernáculo que Dios le dio a Moisés, había un altar para los sacrificios y había un altar para quemar incienso. Continuamente se quemaba incienso, todos los días. Siempre debía haber incienso quemándose en ese altar para adornar con una fragancia hermosa el templo del Señor. Y dice Apocalipsis que aquellas copas con incienso representan las oraciones. De modo que nosotros debemos ofrecer en nuestro altar continuamente oraciones. Debemos orar continuamente. Si tú quieres ver la gloria de Dios, la presencia de Dios en tu vida, debes aprender a ser una persona de oración. A ser una persona que practique la oración. Pablo le dice a los tesalonicenses, ustedes deben orar sin cesar. No deben dejar de orar. Debemos orar en todo tiempo, en todo momento. Aleluya. El Señor mismo nos enseñó con su vida como ejemplo que debemos practicar la oración. Debemos ser personas que oren. Sí, podemos orar cuando estamos en el trabajo, en la casa, haciendo actividades, estar alabando, estar orando, pero también es bueno apartar un tiempo especial en el día, encerrarnos, como dice el Señor, en nuestro aposento y cerrar la puerta y orar allí en secreto. También eso es bueno. Si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, debes ser una persona de oración. Debes buscar la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y sobre tu altar, que es la vida, ofrecer sacrificios de oración, incienso, que son las oraciones. Romanos 12:1 dice que nosotros debemos entregarnos como un sacrificio vivo, que debemos entregar nuestro cuerpo. Dice Pablo a los romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora Pablo le está diciendo a los romanos y nos está diciendo a nosotros que antes este cuerpo, estos miembros, los usábamos para el pecado. Con este cuerpo pecábamos. Pero ahora que nosotros nos hemos entregado al Señor, Dios no nos ha cambiado el cuerpo. No nos rompió los brazos y nos dio unos brazos sin pecado, sin manchas, santificados. No, ahora estos mismos miembros, este mismo cuerpo que usábamos para el pecado, ahora debemos consagrarlo al Señor. Y es que cuando nosotros somos un altar, entendemos que nuestra vida entera debe estar al servicio de Dios.
Tú puedes servir al Señor en todo tiempo, en todo momento. No necesitas estar en un templo, no necesitas estar en una actividad de parte de la iglesia para servir a Dios. No, tú puedes servir a Dios en tu casa, puedes servir a Dios en tu trabajo, puedes servir a Dios en las calles, siendo honesto, ayudando a la gente, alabando a Dios en todo momento. Dice la Escritura que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, debemos hacerlo como para el Señor. Y cualquier cosa que tú hagas, desde que te levantas hasta que te duermes, sea donde sea que te encuentres, tú puedes alabar al Señor. Cuando entiendes que tu vida es un altar, sabes que puedes ofrecer un sacrificio de servicio delante del Señor todo el tiempo. Y cuando ofreces un servicio al Señor, ves la gloria de Dios, la gloria del Señor va a descender sobre tu vida. Y lo último que quiero comentar es que sobre el altar se ofrecen animales, se ofrece carne para ser quemados y entonces haya fuego del Espíritu de Dios. Lo que Dios le manda a Moisés en Levítico 6, le dice que ellos deben cuidar que el fuego no se apague y que esté ardiendo continuamente. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están contra lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen los malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Si hay todavía pecados, malos hábitos, malas actitudes, malos pensamientos, malos sentimientos, debes aprender a rendirlos sobre el altar para que el fuego de Dios lo consuma. Y entonces así verás la gloria de Dios. ¿Quieres ver la presencia de Dios en tu vida? ¿Quieres ver el fuego ardiendo de una manera gloriosa en tu vida? ¿Quieres ver como estos 4 ejemplos que puse y de los que meditamos? ¿Quieres ver que el fuego y que la gloria de Dios descienda de su presencia a tu vida? Bueno, debes ser un altar para Dios y debes ofrecer sacrificios sobre el altar. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Así que disponte a hacerlo así. Cierra tus ojos conmigo ahí donde tú estás y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer altares donde el fuego esté ardiendo continuamente. Cierra tus ojos y habla con el Señor, glorifica al Señor en esta hora. Señor, Dios Todopoderoso, Rey Eterno, Rey Maravilloso, gracias te damos por esta palabra, Señor. Gracias te doy porque tú has hablado a nuestra vida, Señor. Nosotros deseamos ver tu gloria. Estoy seguro que no hay ni uno que no quiera ver tu presencia. No hay ni uno que no quiera ver tu gloria, tu respaldo, y más en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad, Señor. Estoy seguro que todos los que estamos escuchando este mensaje queremos ver tu presencia, queremos verte, Señor, manifestándote en todas las áreas de nuestra vida continuamente, Señor. Pero hoy hemos aprendido que para eso necesitamos ser un altar delante de ti, y que en ese altar necesitamos estar ofreciendo sacrificios continuamente, para que tu fuego descienda, para que tu fuego baje, Señor, y podamos ver tu gloria, podamos ver tu poder, podamos ver tu grandeza, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestra vida entera, Señor, todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, Señor, que entendamos que estamos para servirte, que hemos sido apartados, consagrados, Señor. Hemos sido, Señor, elegidos por ti para que tú te glorifiques a través de nuestra vida, Señor. Que entendamos que tú nos llamas a ser altares, que tú quieres manifestar tu gloria, tu fuego, tu presencia a este mundo que necesita ver tu poder, Señor. Pero yo necesito ser un altar y necesito día a día sacrificar holocaustos, Señor, sobre ese altar para que tu gloria se manifieste, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido desentendidos, si hemos fallado
hallado a este propósito, si hemos hallado a este fin, Señor Jesucristo, y hoy restaura nuestra vida, Señor. Límpianos, Padre, y que podamos esforzarnos para que nuestra vida entera sea un altar lista, Señor, para recibir tu fuego. Que pueda ofrecer, Señor, mi economía, mis finanzas, mis diezmos, ofrendas, primicias delante de ti, Señor. Que no sea mezquino, Padre. Que sea liberal, que sea agradecido, Señor, a través de mis ofrendas. Que entienda que todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, Señor Jesucristo. Así veré tu gloria, tu presencia en mi vida y también en el área financiera, económica, material, Señor Jesús. Ayúdame, Padre eterno, Padre maravilloso, a ofrecer sacrificio de alabanza continuamente sobre el altar, sobre mi vida, que todos los días te alabe y te glorifique, sea cual sea la circunstancia. Ayúdame, Señor, a ofrecer incienso, a ofrecer oraciones continuamente, Señor, que esté ardiendo sobre el altar, Padre, para buscar tu rostro, para buscar tu presencia, Señor. Ayúdame a entender, Señor, que yo soy un altar y que debo ofrecer mi vida en servicio a ti como sacrificio vivo, santo y agradable. Y ayúdame también a seguir poniendo mi carnalidad, mis debilidades, mis errores, los pecados, los malos hábitos, malos pensamientos, malos sentimientos, Señor, a ponerlos sobre el altar para que tú los consumas y así poder ver tu gloria, Señor. Que se abran los cielos, Padre, y que tu gloria descienda sobre aquella vida que está dispuesta a ser un altar para ti, y que tu fuego y tu presencia descienda con poder y con autoridad, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios poderoso, porque veremos tu gloria si es que somos un altar para ti y ofrecemos sacrificios delante de tu presencia. Gracias porque hay corazones dispuestos, porque el que esté escuchando se está disponiendo a hacer un altar y a ofrecer sacrificios continuamente para que el fuego arda todos los días. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Sé que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Atesórala, guárdala en tu corazón, pero practícala. Vívela, esfuérzate para hacer un altar y esfuérzate para ofrecer sacrificios todos los días. Y entonces verás la gloria de Dios y la presencia de Dios todos los días en todo lo que hagas. Te mando un afectuoso abrazo y que el Señor te bendiga y te prospere grandemente.